En este momento comienza La Trinchera Liberal con Ignacio Zuparo, donde las ideas liberales resisten. Queridos oyentes de La Trinchera Liberal, sean ustedes una vez más bienvenidos a este espacio en Radio Cuervo, donde nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, donde nos despojamos de los prejuicios y los relatos impuestos para mirar la realidad con ojos críticos y con la brújula de la libertad. Hoy vamos a entrar en un terreno incómodo, pero muy necesario, que son los llamados derechos laborales. Y digo llamados porque de eso se trata, de una ilusión, de una mentira repetida durante décadas que ha terminado siendo aceptada como una verdad indiscutible. Pero cuando uno se anima a mirar por debajo de la superficie, a interpretar y conocer en profundidad cómo funciona la economía, descubre algo muy distinto. Esos derechos que nos presentan como conquistas, en realidad son privilegios. Son algo que se otorga a un sector, que el Estado lo otorga, en desmedro y en contra de otro. Y por supuesto que lejos de beneficiar al trabajador, lo termina perjudicando. Y yo sé que apenas digo esto, muchos fruncen el ceño. Claro, son muchísimos años, décadas, entendiendo lo contrario. Todos crecimos escuchando que el aguinaldo, las licencias, los salarios mínimos, los aportes previsionales obligatorios y un largo etcétera eran logros históricos. Se nos enseñó que sin el Estado y sin los sindicatos, como que estaríamos indefensos frente al patrón explotador, que todo lo que tenemos es gracias a la lucha sindical y a las leyes laborales. Pero lo cierto es que lo que creemos que son derechos, en realidad son costos, es decir, encarecen el contrato. Y cuando un contrato se encarece, disminuye. Cada costo que se impone por la fuerza genera consecuencias. ¿Por qué? Porque el contrato aumenta en su precio, digamos. Aumenta el costo del contrato laboral. ¿Y eso qué implica en realidad? Menor empleo, más informalidad, más discriminación y, en definitiva, menos libertad. Allí donde el Estado mete la mano e interviene los contratos en nombre de las conquistas laborales y la justicia social, lo que hace es todo lo contrario de lo que te dicen. Genera todo eso que hablamos anteriormente, porque al aumentar el costo contractual, lo que logra es que haya menos, no más, de esos contratos. Por eso, lo que son las conquistas laborales son en realidad costos laborales, y así hay que llamarlos. El primer paso para comprenderlo es hacer un ejercicio mental que puede resultar incómodo. Entender de una vez que los derechos no los otorga el Estado. Los derechos verdaderos, que son los naturales, los esenciales, que no son otros que la vida, la libertad y la propiedad, son inherentes al ser humano. Y no me canso de decirlo. No nos son dados por nadie, sino que son parte de nuestra dignidad. Nacemos con ellos. El Estado no puede crear derechos, es decir, yo no puedo crear derechos a otra persona. Y tampoco lo puede hacer un conjunto de personas reunidas, porque si no lo puedo hacer yo, tampoco lo pueden hacer ellos. Y el Estado no es más que un conglomerado de burócratas, de políticos, que al igual que yo y que vos, no pueden generar derechos a través de la suscripción de una ley positiva humana.
Nadie nos da los derechos, son nuestros por naturaleza. Por eso el Estado, insisto, no puede crear derechos, solo puede protegerlos o violarlos. Todo lo demás, lo que el político o el sindicalista presenta como derechos, no son tales, son privilegios, son prestaciones que el Estado da en desmedro de otros. Y como todo privilegio, se financia con el bolsillo ajeno. Impacta en otro lado, que no se ve, que es invisible, pero que es muy real. Cuando el Estado concede un supuesto derecho, en realidad lo que hace es imponer un costo a otro ciudadano. Y los derechos laborales no son la excepción. El aguinaldo que uno recibe no surge del aire. Lo paga el empleador, que tiene que ajustar salarios o contratar menos. La jubilación obligatoria que prometen los políticos no es un derecho, es una transferencia forzosa de tu dinero hacia un sistema quebrado que no podrás controlar. La salud universal, entre comillas, no es gratuita. Se paga con impuestos, con inflación, con más deuda. Y lo mismo ocurre con la educación estatal o con la vivienda que nos dicen todos que es un derecho. Lo que el Estado hace es, en realidad, quitarle a Pedro para darle a Juan. Pero en el camino se queda con un enorme pedazo de esa riqueza que retrajo, de esa riqueza productiva que retrajo para alimentar la burocracia. E insisto, ¿por qué hago este paralelismo? Porque las conquistas laborales no salen de esta dinámica, no escapan a esta lógica de que en definitiva se le saca a Pedro, que aumenta su salario, ¿verdad? Se le saca a Pedro para aumentar el salario de Juan, mejor dicho, ¿verdad? Esa es la dinámica, es la misma. Un sector específico de la sociedad, por ejemplo, podría ser el sector de la industria, que logra buenos beneficios laborales, lo hace a costa de otros sectores, lo hace a costa del sector del comercio, por ejemplo, o del sector de servicios, o del sector de la hotelería. Está todo interrelacionado en la economía. Y cuando un sector logra algo artificial dado por el Estado, de manera independiente a la productividad, es a costa de lo que otro dejó de ganar. Es un juego de suma cero. Ahí sí hay una torta que se reparte. Y que cuando se le da mucho a uno, cuando hay mucha conquista laboral de un lado, hay menos conquista laboral del otro. Ahí está el tema. Da la sensación de que unos se enriquecen y logran más y otros logran menos. Pero la realidad es que todo a la larga y al final del cuento, cuando vemos los efectos a largo plazo, todos ganan menos. El gran problema es que al inventar, y este punto es fundamental, cada vez que se inventa un nuevo derecho laboral, en realidad se crea un costo extra en el contrato de trabajo, como lo mencioné más al principio. E insisto, todo lo que encarece un contrato termina reduciendo la cantidad de contratos posibles. Es lógico, eso es lógica pura. Es decir, se crean barreras de acceso al mercado laboral. El resultado es siempre el mismo: más desempleo, más informalidad y menos oportunidades para los más vulnerables. Vamos a tomar un ejemplo, el caso del salario mínimo. Suena bien, ¿verdad? No siempre lo has repetido como algo positivo. Nadie debería ganar por debajo de cierta cantidad. Pero esa cifra no surge de la productividad real del trabajador, sino de un decreto. Y cuando el salario exigido está por encima de lo que produce una persona, simplemente no se la contrata. Así, el salario mínimo se convierte en un salario máximo. Solo lo reciben los que logran entrar al mercado formal, mientras miles quedan afuera, condenados a la informalidad o al desempleo. El salario mínimo genera desempleo, no empleo, porque todos los que no pueden llegar
a tener la productividad que ese salario mínimo demanda, artificial, no van a ser contratados. Y allí quedan los jóvenes que recién salen al mercado laboral, los inexperientes o incluso los que ya tienen determinada edad. En Uruguay lo vemos y hemos visto una y otra vez. Cada ajuste al alza del salario mínimo termina dejando a gente desempleada, que son, como dije, los jóvenes, los trabajadores poco calificados, y deja a los más pobres fuera del sistema. Es todo lo contrario, los efectos del salario mínimo es todo lo contrario que lo que te quieren y te presentan los políticos y los sindicalistas. Lo que se presenta como un derecho, en la práctica es una barrera que impide trabajar. Y algo parecido ocurre con los aportes previsionales obligatorios. Bajo el discurso de asegurar el futuro del trabajador, como si nosotros fuéramos incapaces, infradotados, que no podemos administrar con independencia lo que nosotros mismos ganamos, nuestro fruto de su trabajo, sino que precisamos al Estado, que mediante coacción y obligación nos administre nuestros recursos, para después darnos una migaja. Bueno, el Estado obliga a destinar una parte importante del salario hacia un sistema jubilatorio ineficiente y muchas veces inviable, deficitario completamente. Y ese dinero que el trabajador podría ahorrar o invertir como quiera es confiscado. Para el empleador, contratar se vuelve más caro. Una vez más, ya no se trata solo de pagar un sueldo, sino de asumir un paquete de cargas que incluye impuestos, aportes, licencias y beneficios. Y que en definitiva todo eso siempre es trasladado al trabajador, ya sea en desempleo, en menos contratación, o en la baja de su salario, o en la informalidad. ¿Y cuál es el resultado? Salarios más bajos, menos empleo, precios más altos y menos inversión. Lógicamente, cuanto más haces caro el contrato, menos incentivas a la inversión. Y además repercute en que la empresa muchas veces traslada a precios, si puede, todos estos costos extras. Entonces también paga el consumidor. No solo el mercado laboral. Y aquí llegamos a una paradoja que es brutal. Los derechos laborales que supuestamente protegen a las mujeres, por ejemplo, terminan expulsándolas del mercado. Porque cada licencia obligatoria, cada beneficio especial, cada medio horario, cada sala de maternidad, no es gratuito. Representa siempre un costo adicional. Entonces, frente a dos candidatos con la misma productividad, un empleador tenderá a elegir al más barato, al que represente menor costo. Y así, las mujeres se vuelven menos competitivas. ¿Por qué? Porque el propio gobierno ha encarecido su contrato. Y una herramienta que tienen ellas de ser más baratas y competir con el hombre es eliminada y extinguida por el propio Estado. Y eso lo vemos todos los días. Nosotros tenemos, mientras las mujeres autónomas y emprendedoras progresan sin esos privilegios, muchas trabajadoras dependientes ven cerrarse puertas justamente por culpa de los derechos, entre comillas, que el Estado le concede. La pregunta es, si estas mujeres que no están en régimen de dependencia, que son autónomas, independientes, empresarias, pueden vivir sin todos esos privilegios legales, ¿por qué no puede hacerlo una mujer que vive en régimen de dependencia? No tiene sentido. La empresaria no tiene salas de maternidad. La empresaria cuando tiene un hijo o está embarazada, no se puede dar el lujo de estar 6 meses sin trabajar. Comienza a trabajar enseguida. Y está bien. Lo que está mal es lo otro. Y entonces, si esta mujer puede hacerlo, ¿por qué no la otra? Es decir, el propio Estado, que se llena la boca hablando de igualdad de género, termina siendo el principal generador de discriminación. ¿Se dan cuenta?
Y lo más grave es que esa discriminación no proviene de la sociedad ni de los empresarios, sino que proviene y se origina en el aparato estatal. Y eso hay que verlo. Es fácil verlo cuando vemos la realidad de los privilegios y beneficios que tienen las mujeres en un régimen de dependencia laboral que no existen a esas mismas mujeres que trabajan en un régimen independiente. Y aquí conviene detenernos y hacer una memoria histórica. Pensemos en los países que más progresos han alcanzado. Estados Unidos en el siglo XIX, Inglaterra en la Revolución Industrial, Suiza y Holanda en el desarrollo comercial, o Chile en las últimas décadas tras la reforma del mercado. ¿Dónde estuvo el secreto de su prosperidad? No estuvo en regulaciones ni en sindicatos omnipresentes, sino en la libertad de contratar, de emprender, de innovar. Y Friedrich Hayek lo decía con claridad: el progreso es fruto de un orden espontáneo, no del diseño centralizado de burócratas. Y ya Frédéric Bastiat advertía en el siglo XIX que cada vez que el Estado otorga un privilegio a unos, lo hace a costa de imponer una carga a otros. En cambio, miremos los países de América Latina, donde impera y reina el populismo laboral y el sindicalismo, que han atado de pie y mano al mercado. Durante décadas se presentaron como conquistas las indemnizaciones exorbitantes, los convenios colectivos rígidos y la maraña de privilegios laborales. ¿Y el resultado cuál es? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Vimos prosperidad? Todo lo contrario. Una economía sumida en la informalidad, millones de personas excluidas del trabajo formal, y con un sistema sindical que se enriqueció a costas de los propios trabajadores y muchas veces mafioso. Lo que en el discurso era justicia social, en la práctica fue desempleo, pobreza y privilegios para una casta sindical y política. Otro ejemplo que muestra cómo los derechos laborales perjudican a los propios trabajadores es el de la indemnización obligatoria. En teoría protege al empleado, pero en la práctica desincentiva la contratación. Cada nuevo trabajador representa un riesgo potencial. Si la empresa atraviesa una crisis y necesita ajustar, debe afrontar un costo altísimo por despedirlo. ¿Qué hace entonces el empleador? Contrata menos, terceriza, recurre a la informalidad o directamente automatiza el trabajo. El supuesto derecho, una vez más, se transforma en barrera. Y no olvidemos el impacto que tienen estas cargas sobre los precios. Cuando el empleador no puede absorber los costos, generalmente, y sí puede, si no pierde competitividad, lo traslada al consumidor. Y de este modo los privilegios laborales terminan encareciendo los productos y servicios para todos. Y al final, la sociedad entera paga más caro todas las conquistas laborales. Y los que más sufren son los pobres, que destinan la mayor parte de sus ingresos a consumo básico. Ahora alguien me puede decir, pero entonces, ¿qué alternativa tenemos? ¿Dejamos al trabajador indefenso? Y aquí aparece la gran falacia, porque el trabajador no está indefenso en una sociedad libre y abierta. La mejor defensa del trabajador no es un decreto, sino la existencia de múltiples oportunidades de empleo. Cuando la economía crece, cuando hay inversión, cuando las barreras se derriban, los empleos abundan. Y en ese contexto, la mejor garantía para que un trabajador sea respetado es su capacidad de elegir. Si un empleador lo maltrata, lo explota, puede irse a otro lado. La movilidad laboral es el antídoto natural contra el abuso, y eso lo logra una sociedad libre y abierta. Von Mises lo expresó claramente. En un mercado libre, decía, el trabajador siempre tiene la opción de abandonar a un empleador que no lo valora, porque encontrará a otro dispuesto a contratarlo. Es decir, la verdadera protección está en la libertad, no en la coacción.
Pero hay otro punto que debemos subrayar con fuerza. El verdadero explotador no es el empresario, no es el capitalismo, como repiten los socialistas, es el Estado. Ninguna empresa privada puede igualar el grado de explotación fiscal que ejerce el aparato estatal. Los empresarios no pueden manejarse con coacción. La coacción es monopolio del Estado. Es el Estado el que se queda con buena parte del fruto del trabajo a través de impuestos, el que discrimina entre trabajadores con sus regulaciones, el que condena a millones a la informalidad. No es el empresario, no es el capitalismo. Y sin embargo, seguimos mirando al empresario como enemigo y al Estado como salvador. Esa es la mayor inversión de roles de nuestra época y el mayor engaño que todos los ciudadanos hemos comprado. Cuando nos demos cuenta de esto, podremos situarnos en el lugar correcto y saber bien posicionarnos sobre la verdad. En definitiva, la verdadera fuente de progreso no está en los parlamentos ni en los sindicatos, está en la sociedad civil, en la creatividad de las personas libres, en las asociaciones voluntarias, en el mercado y el comercio que coordinan millones de decisiones individuales. Es allí donde nacen las oportunidades genuinas y es en ese ámbito donde el pobre puede progresar y donde el desempleado va a encontrar trabajo, no a través de un decreto gubernamental. El día que dejemos de mirar al Estado como un Dios todopoderoso que concede derechos y volvamos a confiar en la libertad y en el individuo, descubriremos algo simple y liberador, que la dignidad humana florece cuando somos ciudadanos libres, no súbditos de un poder que reparte privilegios a su antojo. Queridos oyentes, lo que hoy hemos intentado hacer juntos es un ejercicio de limpieza mental, quitar la pátina de propaganda que nos repiten desde hace décadas y mirar la realidad con ojos claros. Los llamados derechos laborales, lejos de ser conquistas, son cadenas que atan al trabajador, lo encarecen, lo marginan y lo discriminan. El verdadero derecho, el único que necesitamos defender, es el de vivir libres, iguales ante la ley y respetados en nuestra propiedad. El liberalismo no promete un paraíso, promete algo mucho más real, una sociedad donde cada persona pueda desplegar su talento sin que el Estado se meta a decidir por ella. De eso se trata. Y esa, créanme, es la única garantía de prosperidad auténtica. La prosperidad está cuando los individuos son libres, libres de elegir, libres de competir, libres de poder decidir abandonar su trabajo cuando creen que no lo valoran. Porque, insisto, en una sociedad libre, el individuo tiene posibilidades, tiene alternativas, florece el trabajo. Porque quien crea a través de sus marañas de regulaciones rígidas desempleo, y sales una vez y tienes miedo de perder tu trabajo porque no sabes si vas a conseguir otro, eso es porque es un típico síntoma de que no estamos en una sociedad libre, sino en una sociedad intervenida. Y cuando existe intervención, existe miedo y temor. ¿Temor a qué? A perder nuestro trabajo, porque es muy difícil encontrar otro. Pero eso es a causa y por motivo del capitalismo, o del empresario, o del innovador, o del emprendedor, de ninguna manera. Eso es a causa del Estado, que intercede, que interfiere en los contratos que deben ser libres. Y con una pretensión de justicia, lo que hace es generar todo tipo de injusticias, porque allí donde mete el hocico el Estado, todo se distorsiona. Y todo lo que te dicen es todo lo contrario a lo que sucede. Lo que pasa es que, claro, se tienen que vender bien. Los sindicalistas tienen que tener un relato y los políticos también que se venda bien.
porque son cazadores de votos. Entonces, en esa cacería no pueden decir la verdad, tienen que mostrarse magnánimos, tienen que mostrarse como son los grandes dadores de la sociedad. Pero no es así. En definitiva, debemos repensar las cosas y entender que las conquistas laborales se logran desde la sociedad civil, no desde el vértice de una pirámide burocrática estatal y sindical. Se logran desde abajo hacia arriba y no al revés. Y el socialismo siempre impone las cosas desde arriba hacia abajo. Y así lo hace también cuando hablamos del mercado laboral. Así que hemos llegado hasta aquí. Gracias por acompañarme en la trinchera liberal. Nos volveremos a encontrar para seguir desarmando mitos, cuestionando dogmas y sobre todo defendiendo lo único que merece ser defendido, la libertad. Que Dios los bendiga y hasta el próximo capítulo. La trinchera liberal, libertad para luchar. Ha finalizado La Trinchera Liberal. Hasta una nueva edición.